Como ya sabemos, nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, estamos trabajando con LibreOffice, así que vamos a trabajar con el calc, planilla de cálculo del LibreOffice. A ver, somos 89, 88, menos yo, 88 personas en el curso. Pregunto, o me dicen por audio o por chat, el que puede, dos cosas. Primero, ¿alguno de ustedes manejó planilla de cálculo ya? ¿Ya tiene destreza en utilizar la herramienta? No tengan miedo de contestar. La idea de esto es mantener una estadística de quiénes manejan y quiénes no. Igualmente hay que empezar del valor cero. A ver. Sí, sí. Bien, vamos bien. 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 Muy bien. ¿Cuántos tenemos? Vamos, bastante bien. Ok. Ajá. Lo básico, sí, bien. Lo básico. Uno no. Bueno, nunca vaya a cálculo. De todo lo que estamos presentes, ¿quién está en su computadora con LibreOffice y cuántos no? Están en sus celulares nada más. Computadora, computadora, compu. Sin miedo contesten, acá no, es solamente una evaluación para ver si está en su computadora o sus eh, móviles, teléfonos móviles. Celu, ajá, bien. Ok, bien, computadora. Bueno, los que están en el celular están complicados. Tienen que tener mucha destreza para manejar una panilla de cálculo en el celular o procesador de texto en el celular. Igualmente esta clase la estoy grabando, o sea que la pueden ir mirando en el momento que ustedes quieran. Bueno, la mayoría de ustedes están con computadora, algunos con celular. Lo del celular se les va a complicar si quieren practicar esto. Bien. Respecto a las fechas de exámenes, tengo entendido, lo que hemos hablado, que una vez finalizado todos los módulos, se van a tomar exámenes de esta materia. Finalizamos el dictado de todos los módulos y toma el examen. Igual voy a consultar esto para confirmar la clase que viene, ¿sí? Oh. Bien. Bueno, me presento, mi nombre ya ven, no sé si conocen o no, es Renato Barsotti. Voy a dar esta primera clase, voy a repetir, voy a suplir al profesor Llano que no está hoy en clases, está de viaje. La próxima clase ya va a estar presente, así que van a tener lujo de clase. Hoy vamos a dar calc, así que voy a hacer la presentación. Me pregunta Franco, en el examen se toman todos los módulos. No, se van tomando de a poco los módulos. Están tomando el módulo A, del B, el C, el D. De A1 van tomando los módulos. Bueno, vamos a presentar. Bien ahí planilla de cálculo, ¿no? A ver si de los menúes. Ok. Bien.
El que... A ver, ¿qué dice? Comentario. Bien, las clases. Las clases están en el aula virtual. Ah, no, perdón. Ustedes dicen de las clases grabadas. Estamos depurando, ahora cuando terminemos los módulos se van a depurar las clases y se van a colocar en YouTube, en la sala de departamento informático. Igual se le va a pasar los links en el aula virtual para que tengan acceso a estas clases. ¿Está? Estamos, cuando terminemos estos módulos, se va a hacer todo un proceso de depuración. Esta clase se repite a la tarde, mañana, a la tarde. O sea que hay 3 clases del mismo tema. Y se va a buscar vamos a decir, la clase más completa, se va a depurar y se va a poner en YouTube. ¿Está? Ok. Continuemos. Bien. A ver, ¿qué más? Otro comentario. Bueno, comencemos. Ya el que maneja planilla de cálculo, ya conoce el entorno o la pantalla o el escritorio, nosotros llamamos escritorio en informática, que es la presentación de la herramienta hacia nosotros. La planilla de cálculo, el que manejó Excel o cualquier otra planilla de cálculo, el menú es muy parecido. Tenemos un menú de opciones superior, tenemos las barras de herramientas, que como cualquier herramienta, las podemos personalizar. Acá están las barras de herramientas básicas, como ser para abrir, grabar, imprimir, previsualizar, el tipo de letra, la barra de herramienta inferior, tenemos los tipos de fuente, las alineaciones, van a ver acá porcentaje, aplicar valores de porcentuales, añadir, sacar decimales. La otra línea de la barra de menú tenemos la barra de acceso de fórmula, que después ahora le voy a mostrar qué es lo que indica esta, y la ubicación en que estoy en la planilla de la celda, que estoy en la planilla de cálculo. Bien. Entonces, fíjense que a diferencia de lo que tiene Excel, todo lo que tiene Windows Excel, el menú superior es archivo, editar, edición, ver, es muy parecido al menú. Lo que difiere que en LibreOffice, en la parte de formato, tenemos todo lo que es texto, página, para configurar la página, ¿no? Previsualizar la página, la configuración de números, celdas. En cambio, en Excel está en la parte de archivos esas opciones. Cambian bastante algunas distribución de las funciones o las opciones del menú con respecto a otra planilla de cálculo. Pero la funcionalidad es exactamente la misma. Es hacer cálculos, pueden ser básicos, hasta planillas muy avanzadas, con macros avanzadas. Bien, acá van a ver en la columna una numeración del 1 hasta el final. Se van agregando, van viendo filas, 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 y acá arriba van a ver las columnas. Podemos hacer una planilla pequeña como una gran planilla de cálculo. Ahora bien, la intersección entre la fila y la columna, nosotros le llamamos celda, es la mínima unidad. En esa celda puede ir contenido
fórmulas, funciones, números, letras, valores decimales, números decimales, enteros. Entonces, la intersección entre la fila y la columna, fíjense, acá estoy en la A1, me queda indicado un indicador de color verde o dependiendo de la pantalla, puede ser azul, pero fíjense que tiene un color más fuerte, un verde en el A, en la columna A y en la fila 1. Significa que estoy ubicado físicamente en esa celda. Yo puedo escribir cualquier cosa, suponerle lunes, darle un enter, y cuando doy un enter pasa a la siguiente celda, hacia abajo o, si yo muevo las teclas de cursor, hacia la derecha. Bien. ¿Cómo yo sé que hay algo cargado en esta celda? Yo me tengo que ubicar en la celda donde tiene contenido y voy a ver en la línea, en la barra de trabajo, que tengo el contenido de esa celda. Pueden ser números estáticos, pueden ser palabras, títulos, letras, pueden ser funciones, pueden ser fórmulas matemáticas, financieras. Entonces, en esta barra que está acá, que ustedes ven acá, van a aparecer los valores. Si no aparece nada, significa que esa celda puntualmente no tiene nada, ni un valor. Me tengo que ubicar físicamente ahí, cliquear sobre esa celda para ver el contenido de la celda. Si yo escribo algo en esta celda, en la F14, martes, y acá escribo 15, y acá escribo 18, tengo que ubicarme físicamente en esa celda para ver en la barra de trabajo, la línea de entrada que se llama, qué contenido tiene esa celda. Ya va a mostrar lunes, el 15, si yo me voy al lado, no va a mostrar nada, abajo el 15 no va a mostrar nada, arriba nada. Significa que esas celdas están vacías. Estos son herramientas básicas o procesos básicos para trabajar en una planilla de cálculo. Hay que tener claro qué tipo de datos vamos a colocar. Si es un número, si es una letra, si es una fórmula, si el valor va a estar representado decimalmente, si está, ¿cómo se dice? Un valor entero, si es un cálculo de otra celda, si de otra hoja. Pero lo primero que tenemos que tener claro es dónde está ubicada, en dónde estoy ubicado en la planilla de cálculo y qué contenido tiene. Si no tenemos claro eso, va a ser muy difícil que aprendamos a manejarnos dentro de una planilla de cálculo. Entonces, primero saber ubicarnos físicamente. En este caso estoy en la 1, en la intersección entre la fila y la columna. Acá estoy en el F14, fíjese que me marca acá con otro color, un poco más fuerte, son las intersecciones de las dos filas, fila y columna. Acá en el G7, acá en el I14. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿O más o menos? ¿Van entendiendo? Cric, 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 cric. Bien. Por debajo de la parte inferior de la planilla de cálculo tenemos otro tipo de información, como ser, la planilla de cálculo la podemos dividir en distintas hojas. Cada hoja sería, imagínense como un libro, un libro cuadriculado, ¿no es cierto? Cada hoja que yo voy definiendo acá va a ser como una hoja del libro independientemente del otro, pero los puedo unir entre ellos, los puedo coordinar y unir entre ellos. Entre la hoja 1 y la hoja 2 puedo relacionarlas entre sí con una fórmula, con un valor, puedo interactuar entre las hojas, lo mismo que entre la hoja 1 y la hoja 4 como está acá abajo. Pero cada hoja es independiente, cada función, cada trabajo que yo realice va a ser independiente del otro.
abajo, en la última línea, me va a definir en qué hoja estoy, el tipo de idioma, teclado, la función que estoy ejecutando, el porcentaje de visualización que tengo de la planilla. Yo acá lo puedo aumentar, fíjense, a 293, 168, ustedes van a ver mejor, están viendo mejor ustedes la fórmula, yo lo veo más grande, pero ustedes lo van a ver más cómodo ahí en sus laptops. Bien, acá tenemos la barra de desplazamiento vertical y acá tenemos una barra de desplazamiento horizontal. Acá tenemos las opciones de menú, archivo, que representa guardar, exportar, guardar como, guardar una copia. Acá en la edición podemos copiar, cortar, las mismas funciones que hemos visto en un procesador de texto, en Excel, en Word, en cualquier herramienta que estemos trabajando de tipo ofimáticas. Acá tenemos cómo poder ver, insertar, podemos dar una macro, una imagen, carácter, formato, podemos trabajar el tipo de letra, los números, la formateo de la celda. Nosotros llamamos formateo de la celda, que cuando colocamos un número o una letra, le ponemos un diseño del cual, cómo se vería desde afuera. O sea, cómo vería el usuario. Acá trabajamos con los estilos, las hojas, podemos vaciar, hablamos de las hojas, la hoja 1 o 2, podemos vaciar, vincular las hojas entre ellas, agregar, sacar columnas. Acá podemos ordenar tablas, hacer tablas dinámicas, totales, subtotales, que en la clase que viene vamos a dar todo ese tema. O sea, perdón, en la planilla de cálculo avanzado. Bueno, ortografía, herramientas, el idioma que estamos trabajando, podemos trabajar con múltiples ventanas y la ayuda de la herramienta. Ahora bien, acuérdense de que esto es una planilla de cálculo. Esto es para hacer cálculos, no es procesador de texto. Si ustedes quieren escribir procesador de texto, vayan a un procesador de texto. Acá solamente pueden colocar valores básicos, texto básico, identificatorios como títulos, subtítulos, valores como, pongamos, gestión de servicios, tenemos Nafta Super, Nafta Infinia, Infinia Diesel, Infinia Nafta, y los valores, las ventas trimestrales, pero solamente títulos. No está pensado para un gran volumen de texto, porque trabajarlo hace muy engorroso. Bien. Hicimos. Vuelvo a recalcar lo que habíamos, lo que dije anteriormente. Deben tener claro, muy claro, lo que es una celda. Es el valor mínimo donde voy a colocar un dato. Y la intersección entre la fila y la columna. Eso es una celda. Porque a partir de este concepto, ya no lo vamos a volver a repetir, lo voy a decir en la celda tanto, el contenido de esto y nada más. Ustedes mentalmente tienen que hacerse la idea en qué celda está o cuál es el concepto de celda. Tienen que tener claro lo que es el concepto de celda, como nosotros definimos celda. Dentro de esa celda pueden ir valores alfabéticos como letras, así como estoy escribiendo, mayúscula, minúscula, pueden ir números, ¿sí? Números decimales. El procesador de texto se llama Write. Esto se llama Calc. Esto es para el cálculo Calc. Él es parecido al Excel. Cambia el que manejó Excel, esto no lo va a costar. Capaz podamos reforzar algunos conceptos que no conocían porque sabían usar la herramienta, pero no sabían que esto se llamaba celda, la intersección entre la fila y la columna de representación de la celda, formateo de celda. Capaz no manejen ciertos conceptos, pero que lo van a aprender acá. Pero el manejo exactamente
igual entre la Excel o LibreOffice, OpenOffice, cualquier otra planilla de cálculo. Bueno, acá estamos colocando valores decimales. Man, 4, 5, 6, 7. Bien. Acá me ubico en la celda A3, la intersección tiene un valor 3,4. La celda B3, C3, D3. Acá en la línea de entrada, yo veo qué contenido tiene esa celda. Además, si yo cliqueo acá, puedo editar la celda. El único lugar donde yo puedo editar la celda es acá, en la línea de entrada. En otro lugar, o si yo le doy un doble clic a la celda, automáticamente me va a aparecer acá la edición. Si yo cliqueo acá, en la línea de entrada, va a hacer los cambios que yo estoy trabajando. Cliqueo acá, doble clic, me queda, fíjense, el cursor, significa que está en modo de edición, que yo estoy editando en esa celda, cambiando un valor de esa celda, puede ser un texto, puede ser un número, una fórmula, yo estoy editando, cambiando. Acá cambio 8, o directamente cliqueo y me vengo a la línea de entrada. Y en la línea de entrada hago los cambios y le doy un enter. Paso es lo mismo. ¿Entiendes? Acá quiero cambiar desde acá por un 6. Y acá le doy doble clic, que le pongo un 8, 9. Bueno, la planilla de cálculo, en lo que es filas, tenemos para hacer una planilla gigantesca. Podemos ir hasta, qué sé yo, el valor que tienen 1.000.000, ¿no? Ahora abajo, no sé cuánto es el valor final. 800.000, creo, 800.000 celdas creo que tiene, hacia de filas. Y hacia la columna, termina de la, fíjense, termina de la Z y continúa de la A, fíjense, a F, es como la patente de los autos, ¿ves? La B, la C, y así la combinación hasta la Z, Z, y continúa. Aprieto inicio, me voy a la primera celda, y control inicio, aprieto control más inicio, me lleva a la A1. Bien, fíjense que acá, a la izquierda me está marcando en la celda que yo estoy ubicado. Si yo me ubico acá, en la A4, acá, C7, D8, yo pinté o marqué dos celdas y automáticamente me está diciendo que yo marqué la D8, dos puntos, un punto arriba del otro, D9. Acuérdense que cuando empecemos a trabajar con esto, podemos trabajar con una celda o por un conjunto de celdas. Le llamamos conjunto de celdas rango. Puede ser rango de dos celdas o más. El rango de una sola celda no se considera rango. El rango es cuando selecciono más de una celda. En este caso, si yo selecciono, fíjense, así, estoy seleccionando un rango de celdas. Y acá me va a mostrar que estoy del A8 al F8. ¿Cómo indica? Con el valor de 2 puntos. El 2 puntos me indica origen y destino. Y es un rango. Puede ser un conjunto de filas como un conjunto de columnas. En este caso es un conjunto de columnas. Empieza el origen en el A8 y termina en el F8. Y queda con un color de fondo que indica la marca y abajo muestra un vértice que yo puedo agrandar el rango de selección. O que le pintamos, vamos a decir. Selección, pintar, marcar, como ustedes quieran llamar. Este vértice acá yo puedo aumentar o disminuir a mi gusto. Es el rango. Y fíjense que el rango
empieza origen en A8 y termina en F11. Acá me está indicando el rango. Si yo quiero hacer un rango de filas, acá estoy haciendo esto. Y me está diciendo que estoy marcando entre la 7 a la 32. ¿Cómo divide eso? Con el 2 puntos. Un punto arriba del otro. Entonces, esto es importante saber cuando empecemos a trabajar con funciones o herramientas un poquito más avanzadas. Vamos a marcar rangos para hacer funciones o ejecutar funciones o hacer cálculos matemáticos a través de una sola celda o un rango de celdas, ya sea de celdas de un conjunto de filas o un conjunto de columnas. Entonces, un rango es la suma de dos o más celdas, la selección de dos o más celdas, sean conjuntos de columnas o conjuntos de filas. Entonces, esto es marcar, pintar, seleccionar. Puede ser rango de filas o columnas. Bien, vamos a marcar acá me tomo un poco de mate. Mientras que tomo el mate, ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. A ver un poquito cómo se llamaba la clase, ya está, eso está contestado. ¿Alguna pregunta? ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Están dormidos ya? Oh, no me digas. Aguilén se fue. No hay bola. Bien. Yo voy, algunos se van a aburrir de esto. Voy despacio porque tengo que nivelar el contenido hacia todos. Bien. Cuando colocamos los números. Los números, como mostré acá, pueden ser valores enteros, o valores decimales. Tienen que ver la coma decimal, si es coma o punto. Por lo general es 3,4, 4,4, 5,4. Es un valor decimal. Si yo coloco el punto, fíjense que me coloca el punto, pero no me lo considera como un valor decimal. Ahora, ¿cómo qué me considera? Y como él no lo reconoce, él lo tira a la izquierda. Fíjense que la alineación entre el 5.4 y el 4.5, el 5.4 está alineado, está tirado hacia la derecha. Quiere decir que es considerado un valor numérico. Un valor numérico lo puede sumar, restar, multiplicar, dividir, cualquier operación matemática o algebraica que quiera hacer. Ahora, las letras, todo lo que considere letras, títulos, caracteres alfabéticos o caracteres especiales, los alinea a la izquierda en la celda. Fíjense que el lunes, martes y miércoles está alineado a la izquierda. Y en cambio, 4.5 está alineado a la izquierda. Nosotros lo vemos como un número, pero la planilla no lo ve como un valor numérico que yo pueda hacer operaciones matemáticas. Lo ve como una letra, como un título, como un nombre de una persona, lo que sea, pero alfabético, no como un valor numérico. ¿Por qué? Porque el punto, él no considera un punto decimal. Él considera el punto decimal la coma. Guarda que eso se puede cambiar. Le podemos decir a la planilla que el punto sea considerado el punto decimal y la coma sea considerada como una letra. Le podemos cambiar pero por defecto el valor decimal es la coma. Es 5 comas. Si ponemos el punto, lo va a tirar a la izquierda. Y lo que tira a la izquierda saben que es algo alfabético. Lo máximo que puedo hacer es alinearlo en el centro, a la izquierda, a la derecha, entre las filas, a la altura de las filas. Nada más. No puedo hacer ningún tipo de operación con un carácter alfabético. Operación matemática, ¿no? Bien. Ingresamos texto, número. Ahora, ¿cómo tratamos las fechas?
Bueno, si yo ingreso una fecha, 12, hoy es, no, 19, barra 04 barra 2022. Ahí automáticamente él me puso la fecha guión 22. Esto lo vamos a ver, porque yo lo puedo configurar a cualquier valor numérico o letras, en la forma que quiero que se visualice para el usuario que está manejando Android. Eso se maneja con un clic derecho, formato celda. O se viene acá, formato, y venimos a celdas. Acá en números podemos definir el tipo de valor y cómo queremos que nos muestre la fecha que yo recién coloqué. Voy a colocar así, igual. Vamos a aceptar. Cuando muestra estos numerales, no hay que asustarse. Lo que me está diciendo es lo que yo quiero mostrarte no alcanza en la celda. Tienes que agrandar el tamaño de la celda. Entonces, entre la celda A y la B, fíjense que yo muevo el mouse y el mouse cambia su forma. Y en dos flechitas angulares, a derecha e izquierda. Mantengo presionado el clic de mouse y ensancho la celda. Entonces, si yo quiero colocar un valor, un texto, un número, una letra, que es más grande que lo que puede representar, o que puede ver la celda, lo tengo que ensanchar. Me va a mostrar de esta manera, con numerales. Entonces, entre la columna A y B, cuando el cursor cambia su forma, fíjense cómo cambia la forma, ahí ensancho, mantengo apretado el clic. Lo mismo para las filas. En la fila 5 y 6, 6 y 7, cuando el cursor cambia su forma, puedo agrandar hacia abajo o hacia arriba el tamaño de la celda. Acá me dice que sigue siendo chico y ahí ingreso. Fíjense que en la línea de entrada él dice 1904/22, igual que acá. Ahora, si yo selecciono clic derecho, eso quería mostrar. Fíjense que la línea de entrada dice 10/04/2022. Pero cuando yo cliqueo acá me muestra 10 de abril 2022. ¿Qué quiere decir? Que el valor numérico que yo coloqué es 10/4/2022. Pero le puse la vista al usuario en esta forma. Donde fui a formato celda, definí que es una fecha, y acá le definí cómo quiero que se vea la fecha. Puedo poner así. Y ahí así, martes 19 de abril 22. Lo mismo puedo hacer con los números. Si yo a este número que está acá vengo formato celda y le digo que va a ser un valor numérico, acá yo puedo definir moneda, porcentaje, hora, científico, cómo quiero, qué tipo de valor numérico, si es de fecha, de hora, porcentaje va a trabajar, y acá a la derecha la forma que se va a ver. Quiero que sea moneda, que tenga dos decimales, este valor le pongo así. Le va a ser 5,4 pesos. Ahí está la vista de cómo yo formateo la celda o los valores numéricos para que se vea de una forma. Pero internamente, desde la línea de entrada, fíjense cómo se ve. 5,4 nada más, un valor. Eso es cómo se muestra. De esa forma podemos hacer los caracteres, alfabéticos como estamos acá, los números, las fechas. Podemos trabajar en formato celdas, número, porcentaje, convertir a moneda, un número en moneda, un número en fecha, horas, cómo creo que es científico, fracción. Y a la derecha va a estar cómo se va a representar para la vista del usuario. Bien. Entonces hablamos de valor enteros, los caracteres, características de los números decimales, cómo los números se alinean a la derecha,
Las letras se alinean a la izquierda. Como hacer lunes, martes, acá, bien. Bien. Para hacer cálculos. Hasta ahora hemos trabajado en la parte básica de la planilla de cálculo, valores, cómo colocar, ingresar textos, números, darle algo al formato. Si yo quiero esto acá, fíjense, darle un formato. Dos formas de llegar al mismo camino. Un clic derecho, Diego me manda un, ¿cómo se llama? Una ventana emergente secundaria de opciones de menú, rápido, o me voy a formato celdas. Yo puedo definir, acá está definido como número estándar, pero le puedo poner que sea de esta manera, que tenga miles y coma decimal, 3,6. Ahora, si este número lo agrando, vamos a estar de esta manera, formato celda, y quiero que tenga el punto de miles y millares, vamos a estar de esta manera. Pero fíjese el número acá, en la línea de entrada. Dice 444.443,6,60. Y acá me va a mostrar 444.443. Una cosa, acá coloqué el número en bruto y acá le da forma. Que no es lo mismo que muchos hacen, que 444, ponen el punto, 443,60. Fíjense, automáticamente se alineó a la izquierda, porque no conoce el punto decimal. El número, si son miles, millares, mil de millón, hay que colocar el número entero. Suponete, yo quiero colocar 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo le coloco punto entre medio. Así coloco valor en bruto. Enter. Y después le formateo. Formato celda. De formateo quiere decir cómo quiero que se vea en la planilla de cálculo. Tengo acá el número y digo que los miles, o sea, los valores negativos le pongo un menos, los miles los separe por punto y la coma decimal por coma. Ahí me está diciendo lo que dije hoy, que el número es demasiado grande para ser visto en la celda. Tengo que agrandar la celda y ahí está. De 1.000.000 para tener el valor que quiero que me muestre. 1.000.000.000. Con 0,0 centavos. Pero acá arriba, en la línea de entrada, está el número en bruto. Eso se define cómo yo quiero que se presente a través del formato celdas. ¿Entiende eso? Esto es importantísimo, porque muchos colocan, dice, el número decimal, 1586, y le colocan el punto, 1000.586, o la coma, ahí ya 1,586, 1586, perdón, 1000.586. Bien. Vamos a colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así. Ahora vamos a hacer operaciones. Las operaciones básicas sabemos que es suma, resta, multiplicación, división, y ahí podemos hacer las combinaciones algebraicas o matemáticas que queramos. Hacer un comentario. No se puede acceder al formato, celda. Sí, se puede a la derecha, un clic derecho, seleccionás el rango o la celda, clic derecho,
formato celda, igual que el Excel. Son muy parecidas. Cambia la forma en que graba, no te graban XLS, te graban ODS, igual que por ser de texto te graba en otro formato, y cambia la distribución de o los lugares, los menús, los nombres de las funciones, o cómo se escriben las funciones, cambia ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si le pone exactamente igual al Excel, hay un problema de legalidad, de copyright. Entonces tiene que cambiar las funciones, ¿se entiende? O agregarle funciones que no tiene Excel, o cambiarle los nombres, o que haga lo mismo pero con otro nombre, porque si no, los Microsoft o Excel dicen, mira, vos estás usando mi herramienta y no me estás pagando el derecho de autor. ¿Se entiende? Bien, entonces dijimos, podemos hacer operaciones como producto, que es el asterisco, la barra, que es la división, el porcentaje, que es esto, la suma, la resta. ¿Sí? Son operaciones básicas que podemos realizar con números, no con letras. Si yo pongo, supongamos quiero en la celda D10, como indica acá, yo quiero poner la suma entre 2, 3, 4. Entonces yo le digo, vamos a hacer una operación. Puedo usar valores estáticos, puedo poner 2 más 3 más 4 más 5. Son valores estáticos, fijos. Si yo le doy un enter, ¿qué pasa? Me lo tira a la izquierda, como si fuese un texto, como un título. No me lo ve como una operación. Para que yo a la planilla de cálculo le diga, acá estoy por colocar una operación, lo que debo hacer es anteponer antes de la operación un símbolo igual. Entonces le digo 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Enter. Y ahí me va a mostrar 20. Si yo me ubico en esa celda, en la D10, en la línea de entrada me va a mostrar la operación, el origen del resultado final de esta celda. Esta celda va a mostrar 20, al usuario va a ver 20, pero atrás de la celda va a haber una operación. Así va a ser para todos los casos que se coloquen fórmulas, funciones, lo que sea. El resultado final va a saber un número, pero para saber si ese número es un solo número o una operación, hay que ubicarse físicamente en esa celda. Como cuando yo empecé la clase, saber el concepto de ubicación de celda y en qué ubicación está cada celda y el contenido de esa celda. Por ejemplo, si yo me ubico en la celda B10, veo, desde acá veo un número, pero si yo lo cliqueo a la celda, voy a ver que también tiene un número estático, un número, un 2. Ahora, acá yo estoy viendo un 20, pero no sé si es un número 20 o es el resultado de una operación. ¿Me entiende? Entonces, cliqueo en la celda donde está el 20 y veo que el 20 es el resultado de una operación, de una sumatoria. Pero acá igual no nos sirve la planilla de cálculo, porque estoy colocando valores estáticos. Para llegar al 20 estoy sumando 2, más 3, más 4, más 5, más 6. No me sirve. Porque ¿para qué tanta historia con la definición de fila, columna, celda, si estoy colocando valores estáticos? Además, si yo cambio uno de los valores, tengo que cambiar toda la operación. Entonces, ¿cómo sería la operación utilizando la funcionalidad o la potencialidad de la planilla de cálculo? Bien. Primero, el símbolo igual para indicar que va a ser una operación. Y le tengo que indicar la celda o las celdas o el rango de celdas que va a estar involucrada en esa operación. Entonces, digo, igual, esta celda más esta celda
más esta celda, más esta celda, más esta celda. Le aplico el igual, cliqueo a la celda, le aprieto la operación, que es el símbolo más, busco la otra celda, y fíjense que queda con otro color. No sé si ustedes pueden ver, tiene un color tipo lila, rosado, fucsia. Que hay una operación trabajando, que todavía está en una operación. Yo no cerré la operación. Fíjense que acá estoy trabajando y acá está el cursor trabajando. Está en negro acá. Significa que yo estoy en una operación en curso. Una vez que terminé, le doy un Enter. Y ahí me va a mostrar el 20. Si yo quiero ver el resultado del 20, cliqueo acá y dice, ah, bien, el resultado del 20 es una operación de una sumatoria del contenido de la celda. B10, B11, B12, B13 y B14. Ahora bien, si yo cambio a la celda esta, le pongo 15, automáticamente me va a cambiar el resultado de la operación. Ahí sí estoy usando la funcionalidad y la potencialidad de una planilla de cálculo. Si yo acá le cambio a 8, automáticamente me va a cambiar el resultado de la operación. Ahora bien, entonces sí, yo estoy usando las operaciones según lo que me dice la planilla de cálculo. Tengo un valor que es 33, que es el resultado de la sumatoria de la celda B10 a la B14. De igual manera, puedo hacer cualquier operación. Lo que no me tengo, fíjense, yo cliqueo esto, le doy un doble clic, me va a mostrar que ese es producto de una sumatoria y cada celda que interviene me va a mostrar con un color diferente. Yo puedo colocar en vez más, borrar y puedo colocar un producto. Pero lo que yo tengo que tener en claro acá es las operaciones, la precedencia de operaciones. ¿Qué está primero? ¿Qué se resuelve primero? El producto, la división, la suma, la resta. Los que te dan en álgebra de la primaria, la secundaria y ahora la universidad, tienen que tener claro la precedencia de cada operación. No es lo mismo hacer esta operación así de seguido que ponerla entre paréntesis, que resuelva primero el producto, después resuelva la suma, después la resta o la división. Deben tener claro eso, porque va a variar el resultado dependiendo de cómo ustedes acomoden la distribución algebraica o los paréntesis de la operación. ¿Entiende eso? ¿Vamos bien? Ahora coloco el punto en una celda. Y hermano, si colocas un punto en la celda y no te tira a la izquierda, es porque lo que dije hoy, está definido que el punto es definido como el valor decimal, la coma decimal. Tendrías que, suponte, vamos a hacer tu cambio, 812,15. Perdón. Mi valor decimal es la coma. Pero si yo le coloco un punto y me mantiene, en tu caso, y mantiene a la derecha, significa que tu valor decimal es la coma. Entonces está definido la celda o en la planilla de cálculo que el valor decimal es el punto. Tengo que dar un clic derecho, formato celda y ver en esta parte algo como esto. Así, o así, o así. Fíjate que te diga que la configuración sea los miles, el punto y la coma como coma decimal.
Acá puedo definir la cantidad de finales y la cantidad de ceros que voy a trabajar. Y acá puedo cambiar la configuración de la celda. Así quedaría el número. Acá me muestra. Me parece que está ahí tu problema. Me parece. Igualmente, lo que vale es darte cuenta que si se tira el número a la izquierda, es un carácter. O sea, que el valor que colocaste un punto, una coma, lo colocaste mal. Lo considera como un carácter, no como un valor numérico, una coma decimal o un valor de mil de millón o mil de millones. El punto decimal o el punto de millares. Bien. Ahora te muestro lo que me preguntaste, la operación. Termino este temita y te lo muestro, ¿sí? Bueno, entonces, para una operación, cualquiera sea una operación matemática, algebraica, una función, tenemos que anteponer el símbolo igual. Ahí le estoy diciendo a la medida de cálculo que vaya una operación, cualquiera sea. Los valores pueden ser igual, cliqueo la celda por esta celda, puedo poner paréntesis, así como estoy colocando acá, y el resultado dividido esta celda. Un producto. Puedo hacer. Bueno. Acá tengo 13,125. Pero si yo me voy a la línea de entrada, él me va a mostrar que la operación es el resultado de B15 por B14 dividido B12. Operación matemática. Lo mismo puedo hacer cualquier cálculo, ¿no? Bien. Ahora vamos a lo que se llama referencia relativa y referencia absoluta. Limpiar un poco todo esto. Ya colocamos valores numéricos. Acá, fíjense, coloqué un valor numérico y me puso un valor de fecha. ¿Por qué? Porque la celda, esta celda, está configurada o formateada para que sea fecha. Si yo quiero sacar eso, le hago un clic derecho, limpiar formato directo. Supongamos que yo toda esta columna le diga clic derecho, formato celda, y le defina como fecha, y que va a ser una fecha de este tipo. Aceptar, él me va a poner todo como fecha. Si yo no sé lo que pasa, o no sé qué formato tiene esto, lo que tengo que hacer es seleccionar, clic derecho, limpiar formato directo. Me quedan valores numéricos. Valores 4,
5, 6, 7, 9. Acá, fíjense, me quedó como formateo de fecha. Ahí abajo, 11. Este no. Que de hecho, limpiar formateo de 30, 31, 3, 4, 5. Ahora vamos a un tema que es muy difícil de interpretar. Las referencias absolutas y las referencias relativas. Una planilla de cálculo puede tener referencias relativas. A medida que yo me voy moviendo entre columna y filas, el sistema se va moviendo entre columna y fila y va calculando lo que hay en esa columna y esa fila. Si no hay nada, no va a sumar nada. Pero si hay algo, va a sumar, va a dividir o va a hacer la operación que yo quiera hacer. En este caso vamos a hacer una suma. Igual. Lo que yo quería mostrar hoy, que yo puedo colocar, cuando coloco el símbolo igual, yo puedo cliquear la celda origen más la celda destino, y una vez que terminé lo doy un enter. O colocar a mano las celdas que van a intervenir, o el rango de celdas que van a intervenir en la operación. ¿Sí? Celdas únicas, digo igual, veo en qué celda está, esta está en el A6 y esta está en B6, entonces le escribo A6 más B6, enter. Si voy a colocar un rango, suponte que vamos a colocar 50, 58. Pero acá, igual. Y quiero que intervenga entre el A6 y el C6. Entonces le digo A6, dos puntos. No, eso no es función, perdón. AC más D6 más D6. Si yo quiero colocar un rango, empiezo del A6, dos puntos, B6. Eso es colocar un rango. Estoy diciendo que empieza acá y termina acá. Acá no va a hacer nada. Me va a colocar valor o error. Valor quiere decir que yo coloqué un rango, pero ¿qué quieres hacer con eso? Te preguntas. ¿Qué operación quieres hacer? Multiplicar, dividir, sumar una función, cualquier operación que quieras hacer. Pero lo que vos me colocaste acá, no lo estoy interpretando. No sé qué quieres colocar. Entonces me va a colocar numeral, valor o error. Si me muestra la palabra error, de error, significa que la operación, en algún lado de la operación, o no está cerrado un paréntesis, no está cerrada una función, no está bien cerrada la operación, y es un error. Y cuando te coloca el valor, te está diciendo, como diciendo los deditos, ¿qué quiere hacer? ¿Entiendes? En este caso yo voy a hacer una operación matemática manual, como hice hoy. Entonces, A6 más 6 más 6. Ahí está. Vamos a ver ahora el efecto de referencias relativas. Fíjese que acá me muestra 92, pero acá me muestra que es la suma A, B, C, 6. Si yo selecciono este vértice inferior y lo arrastro hacia abajo, fíjense que me marca una celdita de color
fucsia o rosa, no sé, hasta acá. Automáticamente él me marca valores. ¿Pero qué pasó acá? Bueno, este es el efecto de lo que llamamos referencias relativas. A medida que yo me fui trasladando en filas y columnas, la operación también se fue trasladando hacia abajo. Yo me trasladé en filas hacia abajo. Me puedo trasladar en columnas, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y la operación también se va trasladando. Si ustedes toman en consideración o ven acá arriba la línea de entrada, así que esta primera fila, el E6, está compuesto por la sumatoria de estas tres celdas, columnas. Si yo cliqueo abajo, fíjense que ya dice que A7 más B7 más C7. Y me voy para abajo, A8, B8, C8. Me voy para abajo, fíjense, en la línea de entrada, a medida que yo me fui arrastrando o copiando la fórmula, él se fue trasladando relativamente hacia abajo y cambió los valores de la fila a las columnas. Acá, acá, acá. Y si yo esto lo arrastro hacia abajo, me va a mostrar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero si yo cliqueo en el valor, él me va a mostrar que la celda esta es el resultado de la operación de A16, B16 y C16, que no hay nada. Está vacío, entonces me quedo en 0. Y hacia abajo, lo mismo. A17, A18, A19, fíjense acá. En esta celda te dice que es la sumatoria de A21, B21 y C21. Pero no hay nada, está vacío. Acá lo mismo. Ahora, si yo coloco en esta celda 100, 102 y 103, cosa va a ser diferente. Perdón. No, ahí ya me va a mostrar un resultado. ¿Por qué? Porque dice que esta celda es el resultado de la suma de A21, B21 y C21. Y ahí se valores. Si yo elimino estos valores, no están más. Entonces, esto es referencia relativa. Yo hago una operación y traslado la operación, sea una función, sea una suma, un producto, una división, cualquier operación algebraica que ustedes hagan, yo me voy trasladando hacia abajo o hacia la derecha y él se va a ir trasladando hacia abajo o hacia la derecha. Si yo me traslado hacia la derecha, acá, la operación que decía acá, A6, D6, C6, él lo va a ir trasladando en esta celda en B6, C6 y D6. O sea, como es relativo, me va a decir BC, C6, D6. Ahora acá me va a decir C6, D6 y E6, hasta acá. Y acá me va a decir que va a ser D6, esta, E6 y F6. Y si yo traslado un poco más, se va a ir moviendo relativamente entre columnas. Y la operación siempre acá va a funcionar porque dice D6, E6 y F6. En esta línea siempre hay un valor para ir sumando. Pues son los últimos tres. E, F, G. En este, fíjense que va a estar D, E, F. Acá va a estar E, F, G. E, F, G. Y este va a estar en F, G, H. F, G, H. Y lo sigo trasladando y relativamente él va a seguir trasladando y va a seguir sumando. ¿Por qué? Porque le hago la suma de las tres celdas que están a la izquierda. Acá va a estar 9094, va a ser N6, O6, P6. O, P, Q. O, P, Q. Va a ser la suma de las tres celdas que están a la izquierda. ¿Se entiende?
Y a medida que yo me vaya moviendo relativamente, él va moviendo, se va moviendo en celdas. Fíjense en la línea de entrada acá. Él se va moviendo en celdas relativamente. Se movió en columnas y acá lo movimos en filas. Esto es relativo. Se mueve relativamente. A medida que yo me voy moviendo o trasladando a la derecha, a la izquierda, a la derecha, abajo, las celdas se van trasladando. ¿Se entiende? Sí, desplaza una celda y se desplaza la operación también. Cualquiera sea la operación. Hay que tener cuidado cuando te desplazas, porque es muy útil la aplicación, pero tienes que tener claro de que estás copiando relativamente o, ahora voy a mostrar, copiando en forma absoluta. ¿Se entiende? Ok, bien, bien. Yo entendí cómo hacerlo entender. La operación, eh, ¿cómo te explico? La operación es una sola, es la suma. A ver, lo que estamos viendo acá son las referencias relativas o absolutas. Relativamente yo me muevo. El concepto hoy definimos que la celda es la unión entre la fila y la columna. Valor único. Hasta ahí estamos todos. Yo coloqué en 3 columnas valores numéricos y hago una operación matemática, una suma. En este caso, le pongo el símbolo igual, va a ser igual. Este más este. Perfecto. Si yo quiero hacer esta misma operación para cada una de estas filas que están acá abajo, tengo dos opciones. Una es hacer una por uno. Me ubico abajo, le digo igual este más este más este. Igual este más este más este. Símbolo igual, esta celda más esta celda más esta celda. Y así sucesivamente. Imagínense si tenemos una planilla de cálculo de sueldo o un cálculo de stock, tenemos que hacer el cálculo de stock o la diferencia de stock, lo consumido menos lo comprado, uno por uno, vamos a tener como un pulpo, no van a tener que injertar un bracito. Entonces, podemos hacer la operación de esta manera. O podemos automatizar la operación. ¿Cómo automatizamos? Calculamos el primero y arrastramos hacia abajo la operación. Donde está este vértice acá, que ustedes ven acá, un poquito más. Acá ustedes ven un vértice, este vértice acá. Cuando cambia la forma mi mouse de flechita a una cruz, mantengo presionado y arrastro hacia abajo. Automáticamente, él me va a arrastrar la operación hacia abajo y me va a hacer en forma automática. Como tiene referencias relativas, él, a medida que yo vaya trasladando, él se va trasladando en las filas y las columnas hacia abajo. Y como hay una operación, voy a ir sumando automáticamente. Lo mismo se puede hacer en filas como en columnas. ¿Se entendió? ¿O quedaste peor todavía? Si quiero sumar las filas de una columna,
por ejemplo, me serviría hacer eso. Quiero sumar las filas. Sí, sí te serviría este ejemplo. Igual que la inversa es lo mismo. Ramiro, ¿se entendió más o menos? ¿Mejoró, Ramiro? Entonces, tenés dos formas. O la hacés manual uno por una, o hacés la primera y copiás. Y es lo mismo de copiar y pegar. Yo clico acá, clic derecho, copiar. Selecciono a donde quiero pegar. ¿Sí? Clic derecho, pegar. Y fíjate, Ramiro, la referencia relativa. Acá te dice la operación básica, que es la suma de A6 más B6. Cuando copié y pegué, él me fue cambiando los valores. Pero fíjate la fórmula arriba en la línea de entrada, cómo copia. Él se va trasladando en fila y columna. A7B7, donde voy para abajo, A8B8, A9B9, A10B10, A11B11, y se va trasladando. Vamos a cambiar de forma la operación. Entonces, estos son referencias relativas. La única forma es ir probando estas cosas, ¿eh? Mirando por televisión no anda, hay que practicarlo. Ahora vamos a hacer la referencia absoluta. ¿Sí? Y acá vamos a poner un valor X acá arriba, 35. Y vamos a decir que esto, vamos a hacer litros vendidos. Todos estos son litros vendidos. Mensualmente, ¿no es cierto? Vamos a poner enero. Vamos a decir. Explicamos otro concepto. Este concepto se llama relleno de series. Acá ponemos el título, litros vendidos. Acá ponemos enero. Y para no estar escribiendo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿verdad? Lo ubico acá abajo, en el vértice, y arrastro hacia abajo. Automáticamente me completa la serie. Y se llama relleno de series. Entonces, ¿cómo hago? Cuando no está escribiendo además, escribo enero, le doy un enter, me posiciono en vértice inferior derecho y arrastro hacia abajo. Automáticamente me va a ir copiando las series, enero, febrero, marzo. Lo mismo para los números. Pongo 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Me va a completar la serie en forma automática. 15, 20. Sigo llevando las series abajo. La serie numérica. Y si no me equivoco y no pierdo la práctica, creo que si la serie es de 2, 4, 6, 8, y el 8 lo tiro así. ¿Sí? Me voy llevando. No, me hago. No, pensé que me lleva el salto santo. Me veo en 2.
Eso se llama series. Lo mismo podemos hacer con las fechas. Vamos a ver. ¿Verdad? Hoy es 19/04/2022. Hacia abajo, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3 del 5, 1 del 5. También podemos operaciones matemáticas, hacer la resta, perdón, la resta entre dos fechas y me da el valor. Supongamos que si yo pongo acá 19/04/2025, hacia abajo, la arrastro, la arrastrada del vértice, lo mantengo presionado, donde cambia la forma. Fíjense, el mouse tiene una flechita. Me voy al vértice inferior derecho, cambio su forma y ahí la arrastro hacia abajo. Y si yo quiero saber igual este menos este, me dio menos 1096. ¿Por qué? Porque 10.025 es mayor. Vamos a hacer la operación diferente. Vamos a poner igual este menos este, me da la cantidad de días, 1096 días. Y si no puedo hacer la operación, Ramiro, fíjate, puedo hacer la operación uno por uno, o agarro el vértice inferior y hago en forma automática con las referencias relativas. Entonces me va a hacer el cálculo, la diferencia de la fecha entre esta fecha menos esta fecha, entre esta fecha menos esta fecha, y esta, y así sucesivamente. Relativamente va a ir bajando en la columna D hacia abajo y la columna E hacia abajo, y va a ser la operación matemática acá. Fíjate que acá me dice que la primera es E6 menos E6, después E7 menos D7, después E8 menos D8, E9 menos D9, E10 menos D10, y así sucesivamente. Relativamente va a ir bajando las filas y columnas. La operación sigue siendo la misma, es una resta. Lo que se va trasladando son lo que yo traslade hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda, la función o la operación. ¿Se entiende? Para que le dé un salto, tiene 2, 4, 6 y 8. A ver, saltar de 2 en 2, decís. 2, 4. Ahí está. Lo seleccioné los dos. Mira. 2, 4. Seleccioné los dos y ahí hacia abajo. 6, 8, 10, 12, 14, 15. 3, 6. Selecciono los dos. Arrastro. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 21. ¿Se entendió? Y le hago 1, 2, 3. En el último, si le selecciono el último, hace 4, 5, 6, 1 en 1. Si le hago 2, 4, y selecciono los dos primero, y ahí, vértice inferior, arrastro hacia abajo, no hay cálculo automático. La serie, eso se llama cálculo de serie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y así sería 5, 10. Selecciono los dos primero, los marco y arrastro hacia abajo. Serían series. Ese sería relleno de series, numéricas y de tiempo. Estas son numéricas y series de tiempo, y acá está la resta, operaciones matemáticas que puedo multiplicar, restar o dividir una fecha entre una fecha y otra fecha, para sacar cálculos de fecha. Entre una fecha y otra fecha sacar un cálculo. ¿Qué pasa?
muchas fechas, pero que sean... este acá está. Bueno, por un ejemplo, que querramos colocar muchas fechas, pero que sean iguales y no diferentes. ¿Cómo se hace? Absoluta se podría decir cuando no hay operaciones en línea de entrada. Absoluta, hable muestra. Perfecto, Diego. Bien, vamos a absolutas. Todo esto, digamos, lo ponemos en la lista. Acá está, perdón. Me perdí. Bien, referencia absoluta. Vamos al ejemplo de que estos son los litros vendidos por cada mes y tengo que multiplicar por este valor. Este valor puede ser cualquier cosa, puede ser un impuesto, puede ser un impuesto interno, puede ser un IVA, un 21%, suponer. Si le querés ser más canchero, le ponemos 21%, 21%, 21%. Bien. Y queremos decir que le vamos a multiplicar los litros vendidos por cada mes por el valor absoluto, guarda, absoluto del 21%. Quiere decir que cada uno de estas filas tienen que ser multiplicadas por esta celda únicamente. Vamos a mostrar la forma para que sean la referencia relativa y la referencia absoluta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la operación? Vamos a hacer igual este por este. Entonces, veo la operación. No vamos a ver la coherencia de la operación. Lo que queremos ver es la referencia absoluta y la referencia relativa. ¿Se entiende, no es cierto? Después no van a criticar el video de calcular cosas de tipo. Yo le conozco a ustedes, no sacan el cuero ahí, vean los videos, no sacan el cuero. Bueno. Si ustedes ven ahí, dijimos que el resultado de esta operación en la celda de 6 es el origen entre el producto de B6 por C2. En Enter me da 8,4. Puedo cambiar este por el 1, ponerle bien. Como le dije a Ramiro, yo no quiero hacer uno por uno, mes por mes. Imagina una planilla de cálculo que yo tenga un cálculo de este tipo de todos los meses durante los últimos 10 años, hacer uno por uno el cálculo. Vamos a ser más cancheros. Agarró, el profesor me enseñó que yo tengo que agarrar, cliquear acá abajo, arrastrar. La pelota. ¿Qué pasó? Y acá, el primero miro B6 por C2. Entonces calculo B6 por C2, está perfecto. Me voy al segundo. ¿Qué pasó acá? B7
por C3. Ah, se trasladó una celda hacia abajo y una celda hacia abajo esta. Pero en B7 sí tiene algo. Pero en C3 no hay nada. Acá. ¿Y este qué le pasó? B8, a ver, B8 sí, tiene valor. Por C4. Está acá. Ah, la pelota. No tiene nada. Después vengo acá. B9 por C5. C5 está acá, no tiene nada. Vengo acá. No anduvo. En realidad sí anduvo. ¿Por qué? Porque él fue trasladando relativamente por filas y columnas. ¿Qué dice? Se corrió bien, Franco. Se fue trasladando por filas y columnas a medida que yo copié la operación. Eso es referencia relativa. Yo le dije, bueno, haceme este cálculo y arrastrarle hacia abajo. El tipo me hizo lo que yo le dije. Él me hizo los cálculos hacia abajo y fue trasladando en filas, como vos decís. Si le ponemos al lado del 40, el 21, sí, sí, sí. Si le ponemos acá el 21, uno por uno, va a andar. Sí, tiene razón. Pero esa no es la idea. Lo que queremos es colocar una referencia absoluta. O sea, que cada uno de estos valores que están acá, acá, acá y acá y acá, multiplique solo por esa celda, no por todas las celdas. ¿Por qué? Porque si en tu caso yo copio esto acá y hago esto, como vos decís, va a andar perfecto. Perfecto lo que va a decir vos. Ahora bien, si mañana cambia el 23% o 24%, tengo que cambiar el 24% en todos referencias, perdón. 24. Tengo que cambiar el 24 en todas. Ay, lo estoy sumando, 25, 26 en la referencia. Y ahí hice lo que hice en la serie. 24, 24, 24, 24, 24. Ahí anduvo, ¿cierto? Pero cambió al 25% y tengo que cambiar a todo esto 25%. No va a andar. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando hacemos la operación, sabemos que esto, toda esta fila, relativamente sí se tiene que mover, como pasó acá, fíjense. Ya ustedes vienen acá, B7, bajo hacia abajo, B8, B9, B10, B11, B12, B13, voy bajando, bajando, ¿eh? Y anduvo. Perfecto. Lo que no anduvo es que la celda, esta que está acá, también se fue trasladando. La tengo que dejar fija, que siempre sea la misma. ¿Cómo hago eso? En la operación acá le coloco el símbolo pesos adelante de la letra y el símbolo pesos adelante del número, que es una referencia absoluta. El símbolo pesos adelante de la letra y adelante del número fija y sella solamente esa celda. Aunque yo me mueva relativamente hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, él siempre va a hacer la operación con esa celda que yo fijé. C2, peso C2, peso C, peso 2. Puse el símbolo peso adelante. Ahora traslado hacia abajo esto. Uno más. Y ahí veo. Fíjense en la línea de entrada. B6 C2, B7 C2, B8 C2, B9 C2, B10 C2, B11, B12, B13, 14 y todo. Esto no cambió. Entonces, ¿yo qué logro con esto? Si el impuesto es un 35%, automáticamente me cambia todas las fórmulas que coloqué. No tengo que colocar
todos los cálculos acá, ni nada, sino solamente cambio acá. Y lo único que cambié, le agregué símbolo peso acá, signo peso. Si yo coloco un solo símbolo peso, le hago pesos así, funciona, no me dio error ni valor. ¿Pero qué está haciendo? Solamente está fijando la columna. Si yo me muevo hacia la derecha y hacia la izquierda, no se va a mover en columna, pero sí se va a mover en celda hacia abajo. Verificar. Fíjense, peso C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. ¿Qué decir? Que si me voy bajando, sí voy bajando, no me sirve. Tengo que congelar solo la celda, esa celda. Entonces le pongo el peso. Y si yo quiero congelar un rango de celda, es, suponga que esto acá son 2 puntos. Entonces, pesos B, peso C. Entonces estoy congelando un rango. En este caso, estoy congelando valor. Ahí algo hice mal. Valor, algo estoy haciendo mal. Ah, que coloqué el 2 puntos. Tengo que colocar más. Igual. Este por este. Así. Este cálculo, hago una pregunta. Este cálculo que está acá, yo bajé acá, ¿sí? Le doy un enter. Vamos a hacer así. Como aquí me responde. Sin miedo, che. Bueno. Este por este. Perfecto. 14. Si yo traslado esto hacia abajo, me va a copiar, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿va a andar? ¿Es lo que yo quiero o no? ¿Qué opina usted? No. Bien, Nico, Rachel. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién sube la apuesta? Sí, no, sí, no. Sí, no, a ver, ¿quién sube? Una cena a la ruedita. A ver, ¿quién opina? Ah, quieren comer. Ah, quieren comer. ¿Le gustó la cena a la ruedita? No va a andar. Muy bien. ¿Por qué? Porque la referencia relativa. Te voy a trasladar, la función va a servir, pero lo que yo quiero hacer puntualmente no va a andar. Tengo que congelar o establecer la posición absoluta de la celda. Esos pesos. Ahí vuelvo a copiar y ahí va a andar. Ahí sí, porque si yo veo en la línea de entrada, la celda relativamente es la columna B, relativamente va bajando en las celdas, fíjense acá en la línea, B7, B8, acá, B9, B10, y acá me estoy moviendo relativamente en esta columna, en las filas de esta columna, B11, B12, me estoy moviendo relativamente en las filas de esta columna, y la otra operación queda fija, C2, siempre multiplica por C2. Esto es referencia absoluta. Y lo van a usar mucho, mucho. La referencia absoluta van a usar mucho y la copia relativa también la van a usar mucho. Bien, 11, 11. Hasta las 11:30 era esto, ¿no es cierto? Así es, se traslada entre fila y columna. Excepto que yo le diga que fije la celda, él se va trasladando relativamente entre filas y columnas. Perdón, filas y columnas. Mi mano está alrededor del colchado. Bien. Fíjense lo que vimos hoy. Aprendimos el entorno gráfico de la aplicación, planilla de cálculo, el menú, la barra de herramientas, el área de trabajo, el concepto de celda, nombres de celda, algo de formateo de celda, cuadro de nombre, la línea de entrada, las características de los textos. Bien, ahora viene una planilla y si ustedes pueden,
Vamos haciendo como un ejercicio. Bueno, los ejercicios, aclaro, para el caso de ustedes son contadores, los que son ingresantes de contadores, en la materia de informática para las ciencias económicas, están los ejercicios prácticos. Para los que son del AE, TUAC, está en computación y recursos informáticos, módulo C. Está abierto y público, pueden inscribirse y bajar. Van a ver que es un PDF el archivo, no es un archivo XLS ni ODS. Van a tener que hacer el cálculo según lo que ustedes están viendo. Si ustedes ven el PDF, acá quiere una suma, una división, un producto. Tienen que ir adivinando. Vamos a ver esto. Este sería el ejercicio número 1, un ejercicio básico. Ya tengo completo el ejercicio. O sea, ya completo, digamos. Escribí todo. Entonces, no está nada formateado, no está definido. Sabemos que la aerolínea, Rosario, primer trimestre, segundo trimestre, cuarto, quinto trimestre. Lo que vamos a hacer es formateo del texto. Suponte, yo selecciono este, le doy negrita, selecciono así, acá la A en la negrita, es lo mismo que venir formato carácter, formato texto, perdón, negrita, itálica, acá está seleccionado negrita, si le doy itálica va a quedar así, y lo mismo que acá, fíjese el menú como quedó, formato texto. Puedo poner todo mayúscula, todo minúscula, subrayado, suponte puedo poner todo mayúscula, formato texto, minúsculas, o puedo poner mayúsculas iniciales. Acá vamos a poner negrita, vamos a usar la barra de menú que es más rápido, o también el clic derecho, como dijo hoy el compañero. ¿No? Solo el título. Acá. 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 Clic derecho. Formato texto, negritas. Acá como son 4 trimestres, selecciono o pinto, no sé cómo ustedes le llaman, seleccionar, pintar, marcar, como ustedes le llaman. Y acá está esta opción y combinar celdas. Entonces me queda como si fuese una sola celda. A ver qué pasó ahí. Como hice para saltar de hoja de cálculo. No, no salté, no salté. Sigo en planilla de cálculo. Lo que hice fue abrir una nueva planilla, que ya estaba, y le estoy dando formato. Lo que estoy haciendo es mostrándote como última parte de la clase un formateo de un ejercicio. Acá seleccioné el título, le puse negrita, y acá selecciono, pinto, marco formatos texto y le digo las operaciones que quiero, cambiar mayúscula a minúscula, mayúscula iniciales. Esto estaba, fíjate, que acá digo aerolíneas, destinos, trimestres, total. Acá total. Entonces, como esta palabra trimestre afecta primero, segundo, tercero, cuarto trimestre, y quiero que quede trimestre en el medio, lo que hago es selecciono los formatos para que vos veas.
seleccioné las filas y ahí le coloqué esta opción que está acá, que se llama combinar celdas. Combinar y sentar celdas. Que es esta opción. Combinar celdas está tildado. Fíjate que está tildada acá. Porque ya la usé. Si yo la saco, la saqué. Me tira todo como si fuesen celdas individuales. En cambio, si yo selecciono, le cliqueo acá o le digo formato, combinar celdas, y le digo que combine, me toma como si fuese una sola cosa, un título. Si yo combino estas dos que están acá y le digo combinarme celdas, me va a dejar como las dos una sola celda. Ahí está lo mismo. Ahí hay una sola, yo cliqueo entre las dos y hago así y me combina como si fuesen una sola celda. Fíjense cómo queda el color ahí. Ahí lo están viendo mejor. Sí. Un poquito más. Ahí lo están viendo mejor. Bien. Primero, segundo, tercero, cuarto. Igual que el texto. Yo cliqueo acá y marco RO. En texto me digo que va a ser un superíndice y ahí queda RO chiquito. Cliqueo la palabra solo RO, formato C, texto, perdón, y le digo que va a ser superíndice. Subíndice abajo, queda por debajo. Formato texto, superíndice, cuarto. Ahí le estamos dando forma. Pero esto en los exámenes es si te sobra mucho el tiempo. Esto podría aprender un poco más. Selecciono esto, le quedo a negrita, hago acá. Trimestre, negrita. Bien. ¿Tenemos tiempo? Sí, 10 minutos. ¿Se quedan un ratito más? Damos un tema chiquito. ¿Se animan? ¿O ya están cansados? ¿Cómo se entra en el medio la palabra? La palabra destino. Ah, destino. Esto. Y son dos celdas en realidad. Si yo saco esta combinación, viste que tenés trimestre y la palabra trimestre y los trimestres. Y quiero que quede entre medio de las dos. Entonces marco las dos celdas y le digo que me alinee entre las dos celdas. Y si quiero trabajar un poquito más, le doy un clic derecho, formato de celda, y puedo trabajar en la alineación. Puedo trabajar abajo, justificado, distribuido, en este caso. Ahí se subió arriba, formato celda. Ponemos acá, distribuido, o centro, formato celda, centro, centro y centro. Bien. Ahí está en el medio. Bueno, lo que vamos a dar ahora es funciones. ¿Qué es una función? Vieron que yo hice hoy la suma y la hice en forma manual. En una planilla chica no hay drama. El problema es cuando hablamos de una planilla grande y muchos datos se complica la cosa. Entonces, en Excel, en LibreOffice, OpenOffice, existe lo que se llama funciones. Fíjense ustedes acá, tenemos el f de x, que matemáticamente es funciones. Si yo cliqueo acá, me va a mostrar una cantidad de funciones. La puedo distribuir en todas o por el tipo de función que realice. Matemática de texto, de carácter, le llaman matemática, de carácter, estadísticas, financieras. Entonces, ¿qué es lo que hace la función?
La función, dependiendo del valor de la función, si es matemática, de carácter financiera matemática, va a ser el cálculo y me va a arrojar resultados. Lo que le tengo que colocar son, dentro de la función, son los parámetros que él me pide para poder lograr el resultado final. Supongamos que yo cliqueo acá y quiero ver funciones de tipo matemáticas. Bueno, tengo valor absoluto. Entonces, si yo le coloco la función de valor absoluto, me va a sacar el valor absoluto de un número. El seno, el coseno, la tangente. Vamos a poner estadísticas. Acá. Bien. Vamos a poner funciones estadísticas, una más tranquila. Máxima, mira, acá. La máxima. Yo cliqueo acá y él va a sacar el valor, me dice acá la ayuda. Me va a mostrar el valor máximo de un rango. Si yo le pongo un rango de número y le pongo la función, él me va a sacar la máxima de ese rango. Lo mismo para la media. La mediana, media o la mínima. Si yo le pongo un rango de números, un origen y un destino, él me va a sacar el mínimo de ese número. Y así hay funciones, como ser funciones de decisión, un igual sí, un buscar, máxima, mínima, suma. Eso es lo que vamos a usar acá nosotros. Estadística no mucho, sino máxima, mínima, arroba sí, suma. Y si yo cliqueo cada función que supongamos contar sí o contar, acá me va a mostrar a la derecha de cómo se utiliza esa función. El nombre de la función, fíjense bien, está en mayúscula, abro el paréntesis, y adentro van los valores requeridos para poder arrojar un resultado de esa función. No puedo colocar cualquier valor, dependiendo de la función que voy a hacer. Como yo le dije hoy, la función máximo, a ver, la mínima, devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos. La lista de argumentos es un rango de celdas. La que vamos a usar acá es la función suma. ¿Cómo usamos? Como siempre. ¿Cómo se empezaba una operación? Con el símbolo igual. Igual. Colocamos el nombre de la función, suma. Fíjense que cuando yo escribo el nombre de la función suma, automáticamente ya me muestra en la línea superior una ayuda. ¿Cómo se usa suma? Suma, suma punto cuadrado, suma producto, son la función suma o sus equivalentes. Quiero usar solo suma. Abro paréntesis. Si yo pongo solo la función, me va a mostrar los sinónimos o la función equivalente que puedo hacer con la palabra suma. Si yo pongo min, dice, bueno, mira, tenemos min.si con mina y 3 funciones más. Ahora, si yo abro el paréntesis, suma, abro paréntesis, automáticamente me dice, ah, vos querés usar la función suma. La función suma se usa de esta manera y me muestra abajo. Arriba me muestra todas las funciones que son equivalentes o parecidas y cuando abro el paréntesis me dice, no, querés usar la función suma. Bueno, acá en este caso yo quiero sumar el total del primer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre, quinto trimestre. Lo que hago es colocar, puede haber dos formas. Colocar manualmente el rango, entonces le digo que sume desde C14 hasta C18. C14, 2 puntos, C18, cierro paréntesis. 149, perfecto. O le podemos decir igual suma, abrimos paréntesis, y marcamos qué es lo que quiero sumar. Y fíjense que ya automáticamente va metiendo después del paréntesis el rango C14, 2 puntos, C17. Y una vez que termine, cierro el paréntesis, le doy un enter. O
igual, perdón, lo ubico al final y le digo el simbolito de sumatoria. Automáticamente le digo sumar y él, fíjense que si son números consecutivos me marca en azul, igual suma, paréntesis y el rango. Verifico que esté todo bien, de última le sumo, le bajo acá el vértice para saber si es así o no. Enter y listo. Lo ubico acá, sumatoria, me dice suma promedio, no, haceme suma, me marca enter. Vengo acá, sumatoria, suma, enter. Vengo acá, sumatoria, suma, enter. O hacemos la parte más fácil, la más piola de todas. Yo le digo, vamos a hacer así, igual suma, abro paréntesis, selecciono el rango, cierro el paréntesis, le doy un enter y hago lo que aprendí recién, referencia relativa. Copio la fórmula hacia la derecha y automáticamente me puso el igual suma y relativamente se me fue moviendo entre columna y columna. Vengo acá, igual suma, vengo acá, igual suma. Acá quiero hacer una suma igual, hago igual, suma, abro paréntesis, marco el rango, fíjense que me va mostrando acá el rango, y una vez que terminé de marcar todo el rango, cierro paréntesis y le doy un enter. Cliqueo acá, referencia, perdón, copio abajo, referencia relativa, y como es referencia relativa, él va a ir trasladando la suma en filas y columnas. Este es el mejor ejemplo de ver. El que le guste, igual suma, abro, marco y cierro uno por uno, lo pueden hacer, pero no van a perder tiempo. Yo haría la que hice recién. Igual suma, abro paréntesis, marco referencia, pinto, marco, selecciono, cierro, copio, enter. Ahora, dije, sacamos la máxima y la mínima del primer trimestre. Máxima, mínima. Bien. Quiero sacar la máxima. Igual, siempre el igual. Max. Abro paréntesis y hago la máxima en el primer trimestre. 418. La mínima. Igual mínima. Abro paréntesis, marco y cierro paréntesis. Ahí está. La máxima y la mínima del primer trimestre. Ahí dimos tres funciones. Suma, máxima y mínima. Min, se escribe min, todo mayúscula. Si no saben cómo se escribe, vienen acá a lo que es funciones. Me va a mostrar acá, me va a mostrar la función que yo recién hice. Funciones, busco min. Y me dice si se escribe minúscula. Si yo lo busco en minúscula, min, me la va a buscar igual y me va a decir que se escribe en mayúscula y cómo se escribe. Fíjense. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4 son rangos. Puedo usar múltiples rangos. Puedo usar un solo rango entre A y B, o A y F, sumado, origen y destino, o puedo usar múltiples rangos, sacarme el mínimo de este rango, más este rango, de este rango y este rango. Le puedo poner hasta 4 rangos de celdas y me va a sacar el mínimo de esos 4. Lo mismo la máxima, si yo hago máxima, exactamente lo mismo. Y la suma lo mismo. Suma. Y vengo acá y le digo suma. Número 1, número 2. Divididos por punto y coma. Vamos a tratar de hacer la máxima de los 4 trimestres. Entonces, igual, máxima, mayúscula, perdón,
máxima, selecciono primer trimestre, punto y coma, segundo trimestre, punto y coma, tercer trimestre, punto y coma, cuarto trimestre. Una vez que terminé, cierro paréntesis, y la máxima de los 4 trimestres es 4,18. Verifico visualmente y se dan cuenta que es 4,18. Y si pongo la mínima, igual, mínima, el primer trimestre, marco el primer trimestre, punto y coma, el segundo trimestre, pinto, marco, selecciono, como ustedes le llamen, punto y coma, el tercer trimestre, punto y coma, y el cuarto trimestre. Y ahí cierro paréntesis y le doy un enter. Terminé la operación. Y la mínima de los 4 trimestres es 97. Pego una mirada, una observación visual y me da cuenta que la mínima es esa. De igual manera, la suma, también puedo decir que igual suma del primer trimestre más el segundo trimestre más punto y coma, ¿no? El tercer trimestre, punto y coma, marco el cuarto trimestre y una vez que está, cierro paréntesis y me da la suma total de los trimestres. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Hicimos muchísimo. Muchísimo. La clase que viene sigue el profesor Jan. Ya me desplazo. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? El asistente de funciones. El asistente de funciones tenés primero acá en el FX, que busca las funciones, y siempre lo usé en el asistente de arriba. Acá, función. Control F2. Entonces, control F2. Quiere decir que nos quedamos ahí. Inserta función. Control F2 o insertar función. O acá arriba en FX. Este es el símbolo igual, que es colocar el igual. Y acá te hace sumatorias. Suma, promedio, máximo y mínimo. Y recuento. Son acceso directo, digamos, para funciones básicas.